En electrónica, tanto en un sistema analógico como en un sistema digital, tenemos la necesidad de usar timers. Un timer o temporizador, como su nombre lo indica, se encarga principalmente, aunque no únicamente, de proveer una señal a una frecuencia específica o variable. A pesar de que existen una gran cantidad de maneras de realizar una señal a una frecuencia estable o variable, hoy vamos a analizar uno, si no es que el timer más icónico en la electrónica, el timer 555. El timer 555, inventado por Hans Kamenzied en 1971 y producido por primera vez por la empresa Signetics en 1972, es un timer de propósito general que se sigue produciendo hoy en día. La forma en la que este timer funciona, de manera fundamental, es mediante la carga y descarga de un capacitor, cuyas dimensiones influyen directamente en la frecuencia de salida. Analicemos entonces su estructura interna. El timer, en su presentación individual, está compuesto de 8 pines. El pin 1 corresponde a ground, el pin 2 corresponde a trigger o gatillo, el pin 3 corresponde a output o salida, el pin 4 corresponde a reset, el pin 5 corresponde a control voltage o voltaje de control, el pin 6 corresponde a threshold o umbral, el pin 7 corresponde a discharge o descarga y el pin 8 corresponde a VCC o alimentación positiva. Ahora tenemos la estructura interna. Como podemos observar, tenemos una estructura relativamente sencilla. Contamos con dos comparadores, los cuales dependen parcialmente de un divisor de voltaje compuesto por 3 resistencias. Las 3 resistencias siendo de 5 kΩ. De aquí proviene el característico nombre. Tenemos un flip-flop que da la señal cuadrada característica, el transistor NPN conectado a descarga, el cual se encarga de descargar el capacitor, y el buffer inversor de salida. Antes de que veamos el timer en funcionamiento, es necesario que revisemos el datasheet para obtener una mejor comprensión de su comportamiento, características y limitaciones. Como ingenieros electrónicos y diseñadores, constantemente buscamos un proveedor de componentes rápido y seguro. UT Source tiene todo lo que necesitamos, desde componentes pasivos como resistencias y capacitores, circuitos integrados, microcontroladores, conectores y demás. Todo en un mismo sitio. Así que, si actualmente estás desarrollando un proyecto o buscas componentes de calidad, ya sabes dónde encontrarlos. Ve a www.utsource.net y descubre sus servicios, envíos globales y métodos de pago sencillos. Bien, comencemos con la descripción de funcionamiento de los pines. El pin 1 hace referencia a ground o 0 volts. El pin 2, llamado trigger o gatillo, es el responsable de la transición de flip-flop de un estado set a reset. La salida del timer depende de la amplitud del pulso aplicado a este pin. El pin 3, llamado output, es la salida del timer. El pin 4, llamado reset, indica que un pulso negativo deshabilita o reinicia el timer. Cuando no se usa, debe conectarse a VCC para evitar falsas activaciones. El pin 5, llamado control voltage, controla el umbral y niveles del gatillo. Determina el ancho del pulso de la onda de salida. Un voltaje externo aplicado a este pin también se puede usar para modular la onda de salida. El pin 6, llamado threshold o umbral, compara el voltaje aplicado a la terminal con una referencia dada por los divisores de voltaje a un nivel de 2/3 de VCC. La amplitud aplicada a esta terminal es responsable de manipular el estado del flip-flop. El pin 7, llamado descarga, es una salida del colector abierto que descarga el capacitor entre intervalos, en fase con la salida. Cambia el estado de la salida de alto a bajo cuando el voltaje llega a 2/3 de VCC. Y por último, el pin 8, llamado B+, se refiere a la alimentación positiva. Posteriormente tenemos las características eléctricas. Como voltaje y alimentación nos indica un valor mínimo de 4.5 volts hasta un máximo de 16 volts. La corriente de consumo típica es de 3 a 6 mA,
ante una alimentación de 5 volts y 10 a 15 miliamperes ante una alimentación de 15 volts. Esto sin contar una carga externa conectada, es decir, es la carga que necesita el integrado para funcionar adecuadamente. Para el caso de precisión tenemos que el factor principal es la temperatura y el voltaje de alimentación, con una precisión inicial de 1% y posteriormente con valores de 3% por grado centígrado y de 0.30% por volt. Antes de irnos a la parte de análisis de funcionamiento, podemos ver una comparativa entre la estructura de bloques y el diagrama equivalente interno. Podemos ver que está compuesto completamente por transistores bipolares y resistencias únicamente. Esto hace que el consumo de corriente sea relativamente alto para un integrado con características simples como este. Pero también debemos recordar que es un diseño que ya tiene 50 años y al cual casi no se le han hecho modificaciones. Ahora sí, vayamos a la parte del funcionamiento. Según la especificación del timer, nos ofrece una señal de reloj que puede ser desde los microsegundos hasta las horas, dependiendo del valor resistivo y capacitivo que se configure en el diagrama. El modo monostable se refiere al método de funcionamiento en el cual el timer funciona como un one shot, es decir, una única salida de señal de reloj por cada activación de trigger. El capacitor externo inicialmente está descargado por el transistor de descarga. Una vez se aplica un pulso negativo menor a 1/3 de VSC al pin 2, el flip-flop se activa, lo cual deshabilita el transistor de descarga y eleva la salida en modo alto. El voltaje a través del capacitor incrementa exponencialmente para el periodo de tiempo es igual a 1.1 RA por C, el cual al final del tiempo de voltaje equivale a 2/3 de VSC. El comparador entonces reinicia el flip-flop, el cual descarga el capacitor y pone la salida en modo bajo. El modo estable se refiere al método de funcionamiento en el cual el timer corre en modo libre. Esto es porque conectamos el pin 2 al 6, lo cual hará que se active en forma de multivibrador. El capacitor externo se carga a través de RA más RB y después se descarga a través de RB. Entonces, el ancho del pulso será una relación precisa entre ambas resistencias. En este modo de operación, el capacitor se carga y descarga entre 1/3 VSC y 2/3 de VSC. Como en el modo gatillo, los tiempos de carga y descarga, así como la frecuencia, son dependientes del voltaje de operación. Teniendo así entonces las siguientes fórmulas, donde la frecuencia es igual a 1.44 sobre RA más 2 RB por capacitancia, y el duty cycle siendo duty cycle igual a RB sobre RA más 2 RB. Vayamos ahora al osciloscopio a revisar el funcionamiento del timer en ambos casos. Aprovecha la promoción especial. Los 5 libros más las 2 revistas por solo $18. Solo disponible en nuestra página web prismasemnetwork.com. Link en la descripción. Bien, en este primer caso tenemos la configuración monostable. Para este caso necesitamos un impulso externo de trigger, como lo estoy haciendo con un botón, y podemos ver que ahora al capturar la señal tenemos la salida con un duty cycle de 67% y podemos ver en la señal 2 el periodo de carga y descarga del capacitor. Este tiene una forma de onda de sierra por la característica onda de carga y descarga de un capacitor, que tiene esta característica exponencial. Este método, por requerir un trigger externo, no es tan utilizado a menos de que estemos manipulando el timer con circuitería externa. Ahora en el segundo caso tenemos la configuración estable. En este caso tenemos 2 potenciómetros que corresponden a RA y RB. En este caso, al manipularlos, como podemos ver, podemos tanto cambiar la frecuencia de operación como el duty cycle. En este caso tenemos una frecuencia de aproximadamente 1 kHz, pero al mismo tiempo vemos cómo se va incrementando el duty cycle hasta llegar a 99%. Podemos ver también el periodo de la señal de carga y descarga del capacitor, que corresponde al pin 6, y de nuevo podemos modificar este valor.
pero teniendo en cuenta que en este modo, al modificar la frecuencia también modificamos el duty cycle. Este método de funcionamiento del timer es el más común de usar, dado que el trigger se activa así solo, como habíamos visto previamente. Esta es la configuración que más podemos ver en aplicaciones de este timer, aunque no es la única, eso sí cabe aclarar. Bien, ya hemos visto el relativamente simple funcionamiento del timer. Ahora toca hacer la pregunta importante: ¿qué tan útil sigue siendo actualmente? El timer 555, a pesar de ser un elemento revolucionario y demasiado útil en las décadas pasadas, actualmente, debido a la revolución en el mercado de lógica digital programable, como son los microcontroladores, y la tendencia de tener una gigantesca cantidad de periféricos en un único integrado, hace que este tipo de timers analógicos se vean tremendamente opacados. A pesar de ser un integrado analógico muy sencillo de implementar, relativamente barato y sencillo de conseguir, es un elemento completamente obsoleto que pocas veces se podrá ver en diseños nuevos, a diferencia de diseños pasados donde era común encontrarlo en un sinfín de aplicaciones tanto digitales como analógicas. Es por esto que actualmente su mayor mercado recae en el sector estudiantil. Ahora, a pesar de ser un integrado considerado como obsoleto, sigue siendo uno de los integrados analógicos más versátiles que puede haber, comparándolo especialmente con su costo y dimensiones, por lo que en el próximo video, a continuación de este, veremos todas las aplicaciones interesantes y más útiles que tiene este timer. Tanto los 5 libros como la revista Transient Wave están disponibles en nuestra página web oficial, prismasemnetwork.com. Conviértete en un mejor diseñador día a día con nuestro contenido literario.